Hola a todos, bienvenidos a una nueva sección de Hablemos con Propósito. El día de hoy estoy acá con Nahuel Gallegos, amigo. Gracias, amigo, por la ¿Cómo estás, invitación. amigo? Gracias, amigo. No, gracias a vos, por favor, de poder estar acá. La verdad que encantado de tenernos a Nahue, un gran amigo acá, hincha de River. Así que sabe, conoce las Sí, cosas. cosas del reino. Cosas del reino, claro, conoce todo. Así que hoy vamos a hablar de un tema tan bueno que es cómo poder colaborar en el regreso de Jesucristo, ¿no? Un tema tan interesante. Bueno, Nahue forma parte del liderazgo de la casa de oración, ¿no? Ahí en la iglesia Toma Tu Lugar, también del área evangelismo en las calles, de parte de la iglesia TTL. Y también terminó lo que es el Instituto Misión, también que es un temita que vamos a tocar ahí también, bastante interesante. Y bueno, espero que sea una charla enriquecedora para vos, que pueda ser reveladora también para vos. Oramos por eso también, para que puedas aprender mucho en esta charla. Obviamente te voy a dejar las redes del Nahue acá para que veas el contenido que está subiendo, que va a ser relacionado a todo esto que estamos hablando, que seguirlo porque están muy buenos, contenido súper enriquecedor para nosotros. Así que seguilo, que está muy bueno. Y bueno, Nahue, ¿cómo estás? ¿Todo Bueno, bien? en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que están ahí conectados o están viendo esta entrevista. Y nada, disfrutando de la oportunidad de poder conocerte a vos como amigo. Nos conocemos hace poco y sinceramente desde el momento que te vi, viste, creo que te lo dije, en el espíritu, viste, uno se da cuenta. Gracias, amigo. Uno se da cuenta qué clase de persona es la otra y rápidamente en un partido de River, por eso él dice, en un partido de River nos conocimos y puede reconocer a través de tu corazón que hay algo diferente. Gracias, En amigo. nombre de Dios, así que Gracias, amigo. estoy acá Muchas para lo gracias. que necesites. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Dios une a propósito. Pero bueno, también quería poder hablar de esto. Obviamente decirte desde ya que te suscribas, que le des me gusta, que compartas esta charla y que te quedes hasta el final. Pero Nahue, también para esa gente que no te conoce, ¿no? Que Bien. no sabes quién sos qué autoridad tenés para hablar de esto. ¿Quién sos? ¿Sos cristiano de cuna? Sí. ¿Cuándo conociste al Señor? Sí, yo nací en una familia cristiana. Primero mi abuela, la que yo considero para mí una mujer de fe, Okay. una de esas generales de la fe, viste, que no está en ningún libro, Sí. pero que en la eternidad, o cuando Jesús regrese, la va a recompensar de forma que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Fue la primera de mi familia que creyó en Jesús y ella me empezó a llevar a la iglesia de bebé. Ella fue la primera de Sí, todas. Okay. ella, mi mamá también creía en Jesús, pero no era tan firme como ella. Okay. Y después mi mamá también empezó a servir y básicamente siempre fui cristiano, toda la vida dedicada a Dios. Siempre le cuento a todos los chicos que yo era muy nene, tenía yo me acuerdo 5, 6 años y yo me acuerdo de estar orando, de estar entregándole mi vida así arrodillado a Jesús. Me acuerdo de haberle dicho ya de muy chico que le iba a servir a él y más allá que en la adolescencia, viste, a todos nos pasa de que en la adolescencia secundaria yo jugaba al fútbol, entonces quería como descubrir el mundo de afuera. Sí. Me duró muy poco. Claro. Fue como un mes y dije, bueno, voy a ver qué es esto Okay. de salir y ahí nomás, en medio de la entrada de un boliche, escuché la voz del Espíritu Santo por primera vez y tomé un taxi, me fui a mi casa y nunca más me aparté. ¿Cuántos años tenías ahí? Y 16 años, creo, 15 16 años. 15 años. Okay. Me acuerdo que era como esa época, pero sí, siempre cristiano. Okay. O sea, sos de Córdoba, ¿no? Cordobés. Cordobés. Bien, Sí, perfecto. barrio José en ese día dirían algunos. Cordobés, bien de las raíces. Sí. Pero obviamente naciste cristiano de cuna, Sí. pero ¿cuál fue tu encuentro con el Señor que vos hiciste? Y yo creo Ahora mis que, ojos te... claro, creo que fue esa edad. Bueno, gracias. Mate. Estamos con café y mate acá. Sí, vamos que por estamos... todos lados. Yo creo que a los 15, 16 años, bueno, yo tenía una entrevista para contar mi vida, ¿viste? Pero bueno, todo está muy relacionado con mi papá. Cuando yo era muy chico, mi papá se separa de mi mamá. Sí. Y mi papá decide cómo hacer su vida. Sí. Entonces, entre casi prácticamente toda mi niñez fue lejos de mi papá, pero con esa herida, ¿viste?
del rechazo. Pero cuando yo cumplo, no sé, creo que a mis 10 años, 12 años, mi papá conoce a Cristo, también una historia muy fuerte. Él conoce a Cristo y él empieza como a cambiar, a cambiar muchas cosas, a intentar como reconciliar esa relación. Entonces justo en esa época de los 15 años nosotros hacíamos encuentros de adolescentes en la iglesia que iba en ese momento y mi papá me paga el encuentro, como que me dice, él que era como que nada que ver, no quería saber nada con él, me dice, che, yo quiero que vos vayas a un encuentro a los 15, que estés ahí, a mí me hizo bien. Y yo dije, bueno, voy. Y en ese encuentro pasaron muchas cosas muy locas, pero en ese encuentro, a los 15, termina como todo ese fin de semana y hay un momento donde como que hablan todos del Espíritu Santo. Entonces yo, más allá de que siempre fue una vida de entrega a Dios, nunca había tenido como eso de escuchar la voz del Espíritu Santo hasta ese momento que yo conté como en la puerta del boliche, nunca había tenido como un encuentro cara a cara con Dios. Era como si buscaba, sabía que Él estaba conmigo, pero... Sabías que había algo, digamos. Sí, y sobre todo conectado con esto del rechazo, yo siempre tenía la idea de que Dios estaba lejos de mí. Era como, sí, yo hablo con Dios, le entrego mi vida, lo busco, pero para mí Dios no me escucha. Viste, como con toda esta relación con mi papá como media distante. Sí. Y yo decía, no, Dios... O sea, la relación paternal no fue buena. Y entonces yo proyectaba eso en Dios. Entonces hasta ese momento yo pensaba que era Dios me ignoraba. Qué tremendo. Y que Dios no quería saber nada conmigo, Dios no me tenía en cuenta. Sí, tenía el Espíritu Santo, pero no tenía a Dios como Padre. Y en ese último momento de ese encuentro se me revela Dios como Padre, así como... Qué locura. En la entrada de un boliche, así como... En el boliche del Espíritu Santo y en el encuentro que creo que fue a los meses, Dios así como que en el último momento del encuentro donde dicen como, bueno, busquen a Dios y que Él se les revele, y yo me acuerdo que estaba ahí. Y le digo, bueno, Dios, acá estoy, háblame, o sea, quiero tener un encuentro con vos. Y en ese momento tengo un encuentro con Dios y Dios me muestra así como una imagen. Y como que Dios me habla así, me dice, bueno, en un par de años, si vos me decís que sí, así me empieza a hablar fuerte, yo voy a hacer esto con vos, si me entregas tu vida. Y yo veía así como la ciudad de Córdoba y veía muchos jóvenes en las calles, adorando a Dios, como un altar público, pero lleno de gente. Todos adolescentes y jóvenes. Y yo me acuerdo que estaba orando y yo veía así el arco de Córdoba y veía como mucha gente adorando. Que es un poco también lo que venís liderando hoy. Claro, es como que se van conectando todo con los años, por eso es como la vida profética de una persona, tiene como muchas historias. Qué tremendo. Entonces ahí Dios me habla y me dice, si vos me decís que sí, yo voy a hacer esto. Pero si me decís que no, yo te voy a amar siempre igual, pero yo voy a estar siempre con vos. Y ahí como que Dios también me habla y me dice, pero tú sí tienes que ser como muy radical. Bien. Y le digo que sí, y ahí arranca mi historia con Dios como más fuerte. Como tremendo. Sin vuelta atrás. Perfecto. Y también, bueno, hiciste esto lo que es el Instituto Misión, ¿no? Para aquellas personas que no saben, no sé si le querés comentar un poco qué aprendiste ahí, qué es. Bueno, pasan los años, pasan un montón de años y yo empiezo a tener como una convicción más fuerte acerca de cuál era mi propósito en el plan de Dios. ¿Viste? Todos sabemos, todos fuimos llamados a lo mismo, a la intimidad y a la comunión con Dios. Ese es como el llamado universal de todos los hijos. Todos fuimos creados para eso. Pero dentro de ese plan de Dios hay como cosas específicas, asignaciones se le dice. Entonces empiezan a pasar los años. Siempre fui como los que me conocen más, sobre todo de Córdoba, siempre me conocieron más por el lado del evangelismo, porque salíamos a las calles, hacemos altares públicos, ya hace desde el 2016. Pero llegó un momento donde Dios me empezó a hablar un poco más, empezar a llevar a conversaciones más profundas acerca de cuál era el plan general de Dios, qué es lo que Él quería hacer y que tenía que empezar a prestar atención. Entonces en esa búsqueda de intimidad, en los tiempos de intimidad, Dios me empezó a despertar con esto del regreso de Cristo. Como hacia dónde íbamos, o sea, cuál era el sentido, el propósito de todo lo que predicábamos en las calles, de los altares, de la intimidad, de por qué nos santificábamos, o sea, hacia dónde íbamos.
O sea, y ahí yo empecé a entender un poco más de que el deseo de Dios o el plan de Dios siempre fue el regreso de Jesús y la venida del Padre física a la tierra. Que eso lo vemos del día uno, ¿no? Ni bien se rompe, Eva come el fruto prohibido, Claro. ya del día uno siempre fue el regreso de Cristo, Sí, ¿no? A hacer en comunión. realidad el deseo de Dios, Génesis 1, Génesis 2, siempre fue habitar con los hombres en la tierra. Es el propósito del Edén. Era un lugar, una extensión del cielo, del reino de Dios, donde lo que Dios quería era habitar en medio de nosotros, o sea, con nosotros, acá Sí. físicamente. Sí. Ese siempre fue el deseo. Pero cuando entra el pecado, es como que se rompe, no es que el deseo de Dios se interrumpió, sino que las condiciones para que Dios pudiera habitar con nosotros. Porque Dios es santo y Dios no puede habitar en un lugar donde hay pecado. Entonces se rompen las condiciones, entonces empieza el plan de redención. Eso es tremendo. Que eso está en Génesis 3.15, es como la primera vez que vemos como el Evangelio y el plan de redención, que era esto donde Dios le dice a la serpiente, que es Satanás, que uno de su linaje, o sea, de la mujer, de la simiente de la mujer, que es Cristo, le va a pisar la cabeza. Lo que le está diciendo ahí es como, bueno, todo este plan macabro, o sea, de Satanás, de interrumpir ese deseo de Dios, va a ser eliminado por Jesús. Tremendo. Que Dios, finalmente, al final de la historia, va a venir a habitar con nosotros. Exactamente. Entonces Muy bueno. ahí arranca todo el plan de Dios, que el plan final, o sea, la meta final es Dios, el Padre, habitando con los hombres. Qué tremendo cuando uno lee Génesis e imagina todo ese plan, porque en ese momento Adán y Eva veían a Cristo, o sea, podíamos ver a Dios, podíamos hablar cara a cara con Dios, que después cuando se rompe eso, el Señor mismo le dice a Moisés, no, el que me ve a mí muere, o sea, no puede, Claro. o sea, ya es que está nuestra naturaleza pecaminosa, no podemos acercarnos a un Dios tan santo que hasta que vino Jesucristo, ¿no? Claro, en realidad no nos podemos acercar porque el pecado lo que hace es como, al ser tan puro Dios, no es que Dios no quiere que lo veamos, Él quiere que lo veamos, por eso está todo este plan, lo tenemos acá en la Biblia, es todo un plan de amor de Dios que Él empezó a ejecutar ahí en Génesis 3.15 y que es un plan de amor donde Dios está literalmente eliminando todo el pecado, la maldad, todo lo que sería como para el mal de nosotros si nosotros lo viéramos cara a cara a Él. Entonces, básicamente lo que hace el pecado en nuestro corazón es como, no sé cómo ponerlo en palabras que lo entiendan, pero Dios quiere ver que lo veamos, pero si hoy lo viéramos con nuestra condición de pecado dentro de nuestro corazón, caeríamos muertos. Claro. Por eso los sacerdotes nos podían entrar al lugar santísimo con pecado, porque viste caían muertos automáticamente. Exactamente. Entonces estamos como, bueno, ya empiezo a descubrir todo el plan de Dios completo y ahí entra misión, que vos me habías preguntado. Como en el 2019 yo descubro esto de los 150 capítulos, que son 150 capítulos de la Biblia, donde habla explícitamente del regreso de Cristo y del plan completo de Dios, de las cosas que Dios va a hacer antes del regreso de Jesús. Entonces empiezo a descubrir estos 150 capítulos a través de Benjamín Núñez y empiezo a estudiarlo. Yo me acuerdo que era un verano, yo me acuerdo que era enero, febrero, marzo, yo me encerré en la casa de mi papá, literal yo le pedía, mi papá le decía, bueno, voy a tu casa, dame la llave, y yo me ponía a estudiar, a leerlo uno por uno, a marcarlo, incluso están marcados acá. Sí. Y empecé a descubrir eso, y empecé a descubrir que dentro del plan de Dios estaba Israel, que Israel era importante. Empecé a descubrir como profecías específicas que hablaban de las cosas que tenían que suceder antes de la venida de Jesús. Empecé a descubrir que tenía que orar por esas profecías. Y en eso empezó como a arder en mi corazón esto de prepararme para ser efectivo en lo que Dios me estaba pidiendo a mí, dentro de su plan. Y ahí aparece misión. Misión es una escuela, un instituto bíblico, no bíblico, pero es un instituto ministerial enfocado en preparar como al cuerpo de Cristo para el regreso de Jesús o para el avance del reino. Es una escuela que está en Monte Grande y yo descubro misión en 2018, pero bueno, pasaron varios años y recién en el 2021 ahí fue que Dios me habló y me dice, ándate a misión, entrenate, dame un año completo de tu vida que yo te voy a preparar para
ser efectivo en lo que tenés que hacer. Y ahí voy y estoy un año y vuelvo a Córdoba. Tremendo, tremendo. La verdad que es terrible la historia, como el Señor te fue hablando, muy específico, ¿no? En este tema. Que es un tema que tenemos que estar todos presentes, ¿no? En esto todos tenemos que colaborar, ¿no? Sí. Para la venida del Señor. Pero ahora muchas personas no saben mucho de esto, ¿no? ¿Qué factores hay que tener en cuenta para hacer esto? Te quería preguntar justamente eso. ¿Cuáles son los factores que tenemos que tener en cuenta para colaborar el regreso de Jesús? Sí, creo que lo primero que tienen que entender todos es que el regreso de Jesús es el tema más hablado en la Biblia. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, tenemos todos estos Hermoso libros. libro. Sí, Que estamos en el mes de la Biblia. sí, literal, Estamos en el mes de la Biblia. Cuando nosotros vemos la Biblia, vemos, en realidad la Biblia es el plan de Dios completo para venir a habitar con los hombres. ¿En serio? Entonces nosotros, lo primero que tenemos que entender es esto. Dios quiere venir a habitar con nosotros y es ahí donde tenemos que apuntar. Ese es el propósito por el cual Dios crea a Adán y Eva, como era que ellos pudieran colaborar con Él en la extensión del ambiente del Edén o del reino, donde Él pudiera pisar la tierra, viste que la tierra estaba desordenada y vacía. Exactamente. Entonces nosotros tenemos que conocer cuál es nuestra historia, porque la historia de Dios es nuestra historia. Entonces nosotros no estamos... Nosotros sin Cristo no existiríamos. Sin Dios no existimos, somos la familia de Dios. Dios nos crea para ser una familia con Él. Exactamente. Entonces la historia de Dios se vuelve la nuestra, el plan de Dios se vuelve nuestro. Y una iglesia que esté desconectada de eso, esta es una iglesia sin propósito. Exactamente. Entonces tenemos que empezar a descubrir esto, que es nuestra historia y que Dios nos crea a todos, cada hombre, cada mujer, como nos ve como colaboradores de su historia. Eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Y luego que siempre Jesús fue como la parte principal de todo este plan. Tanto su primera venida como su segunda, y ahí es donde yo quiero llegar, es que la segunda venida es el tema principal de la Biblia. Cuando nosotros, hay muchos estudios que hablan específicamente de cuántas veces está nombrada la segunda venida de Jesús en la Biblia, y básicamente es como, sí, es como, no sé muy bien. 300 y algo o algo así, no me acuerdo. Sí, no sé, pero por ejemplo es como cada 6 versículos, 7 versículos, se nombra algo referente a la segunda venida de Jesús. Es tremendo. Porque es como, la primera y la segunda venida es como lo que acelera el plan completo de Dios. Es como el detonante de muchas cosas que tienen que suceder para que Dios pueda venir a habitar con nosotros. Entonces no es un tema que nosotros podamos dejar a un lado en nuestras conversaciones. Incluso cuando vamos a los profetas, si leemos realmente la Biblia como toda una historia y unimos todas las partes, nos vamos a dar cuenta que todos los profetas del Antiguo Testamento, sus profecías, hablaban sobre el regreso de Jesús. Sí. Todo estaba apuntado a eso, porque cuando nosotros vemos los profetas eran mensajeros o voces o alertas que Dios mandaba al pueblo de Israel. Por eso también eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, es Israel dentro del plan de Dios. No podemos como separar al pueblo de Israel de la historia de Dios, entonces tenemos que tener en cuenta eso, que Israel es parte fundamental del plan de Dios, porque básicamente es la nación que Dios eligió para ejecutar este plan. Exactamente. Es la nación que Él le prometió a Abraham y que a partir de esa nación iban a ser bendecidas todas las otras naciones de la tierra. Esa bendición básicamente es Jesús. Jesús, Dios elige a Israel para que sea el lugar donde Jesús, que es nuestro Mesías, nuestro Salvador, naciera, creciera, el lugar el pueblo donde Él que le iba a dar como lugar para que Él pudiera caminar en la tierra. Entonces la bendición que Dios que le dice a Abraham de que de Él todas las familias de la tierra serían bendecidas era Jesús mismo. Y nace en Israel. Y es donde Él ejecutó su ministerio, el lugar donde Él va a volver, va a descender y va a habitar. Va a reinar. Sí, entonces es como un factor importante entender que Israel es parte del plan, entender que toda la Biblia habla de la segunda venida de Jesús. Eso es tremendo. No podemos ignorar esa, porque es lo que hablaban los profetas, lo que hablaron los apóstoles. Cuando vemos los evangelios, vemos incluso a Jesús hablar, Él hablaba de su segunda venida.
Cuando veíamos a los apóstoles predicar en el libro de los Hechos o en las cartas de Pablo, siempre hacía referencia a la segunda venida, que la iglesia se tenía que preparar para eso. Entonces son factores que tenemos que tener en cuenta. Y sobre todo no podemos ignorar este tema y tiene que ser un tema de conversación En nuestras mesas. Sí. Exactamente, era lo que hablaban los apóstoles todo el tiempo. Que no se habla mucho hoy de esto, ¿no? Es algo también bastante interesante y tomando esto también que sí es muy cierto de que tanto si lees Ezequiel cuando habla del Valle de los Huesos Secos, Sí. de Oseas, como la representación de Gomer y Oseas, de muchas historias bíblicas, ¿no? En todas se ve como una cristofanía en todo esto, ¿no? Bueno, Isaías también. Todo esto profetiza a Jesucristo, ¿no? Sí. Que Él es la piedra angular, ¿no? Por eso la palabra dice que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, ¿no? Entonces, ver esto también es interesante en cada parte de la historia bíblica, como el plan de nosotros el plan central de la Biblia es Cristo, es Cristo. Entonces, es algo muy interesante también de tener en cuenta que esto sea una charla entre nosotros también, cómo podemos colaborar con el regreso de Jesucristo. Y esto es un poco lo que decía Nahue, poniendo primeramente en nuestras mesas como tema de conversación. Algo mínimo, simplemente, pero decir, che, ¿cómo podemos colaborar con esto, no? ¿Cómo podemos servir a la iglesia? ¿Qué quiere que hagamos Jesús acá en la tierra esperando hasta que Él venga, no? Ahora te quería preguntar, Nahue, según tu experiencia, ¿no? En todo en este recorrido que has tenido desde pequeño, ¿no? Y cómo pasaste con el instituto y demás, ¿cómo podemos profundizar en el entendimiento del plan de Dios revelado en la Biblia? O sea, ¿cómo podemos profundizar en eso? Algo que también yo veo que es, y lo tomo algo que recién dijiste vos, se tiene que empezar a hablar este tema en las mesas, con amigos, hacerse preguntas, y ahí lo conecto con esto que me estás preguntando. Y tenemos que sacarle todos los mitos o todos los tabúes al tema del regreso de Jesús. Creo que por años, yo no vengo a juzgar, pero yo vengo como vos dijiste, de iglesia de toda la vida, y antes de hablar del regreso de Jesús era un tema como más relacionado al miedo, o al fin del mundo, o que algo mal iba a pasar. Y tenemos que empezar como generación, empezar a hacernos preguntas, empezar a decir, bueno, che, ¿qué dice la Biblia del regreso de Jesús? ¿De qué se trata? Empezar a leer la Biblia y decir, bueno, Jesús, háblame de tu segunda venida, y empezar a quitarle todos los velos que hay alrededor de esto. Y eso se logra hablando. Después, ¿cómo profundizamos en el regreso de Jesús o lo estudiamos? Bueno, recién yo nombré, hay 150 capítulos, pueden arrancar ahí buscando 150 capítulos del regreso de Jesús, le va a aparecer PDF en todas, hay varios. Hay muchos libros también. Sí, hay libros. Empezar a cada vez que leamos la Biblia, pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, revelación. Hay una de las profecías en Daniel, bueno, estudiando las profecías, es hora de que empecemos a estudiar esas profecías específicas que hablan del regreso de Cristo y sobre todo de las dinámicas que tienen que suceder antes de su venida. En eso Dios es yo veo que Dios es práctico, es como Dios es luz, es transparente, Él nos dejó todo acá, literal lo que va a pasar. Él se encargó de que no hubiese dudas. Entonces hay un montón de palabras, de profecías que hablan específicamente de cosas que van a pasar en la tierra y que tienen que pasar antes del regreso de Cristo. Entonces estudiar esas profecías, siempre que leamos o estudiemos, estudiarlo con el Espíritu Santo, siendo consciente de que Él es el que nos revela todas las cosas, pidiendo sabiduría, revelación, orando también las profecías, porque cuando oramos la Biblia, oramos las profecías, ahí se nos despierta el entendimiento de muchas cosas. Bien. Y nada, y siempre leyendo la Biblia, conectando todas las partes. No podemos leer versículos aislados, porque eso nos llevó también muchas veces a que la iglesia tuviera un mal entendimiento del plan de Dios. Sobre todo este versículo dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche, entonces
sacado de contexto, leyendo solamente un versículo, agarrando ese versículo y haciendo Tremendo. prédicas de eso y no leyendo todos los versículos que están alrededor, siempre conectando los versículos a lo largo de toda la historia de Dios. O sea, por eso mismo digo, Dios se encargó de dejarnos en su palabra todo el plan y dejar a través de diferentes personas a lo largo de la historia, más de 5.000 años, 4.000 años, no sé cuánto es que están ahí en la Biblia, dejarnos este mensaje como en diferentes partes. Qué tremendo. Hay algo también que me gusta de la palabra que dice que estemos velando, ¿no? En todo el tiempo antes que el Señor regrese. Y velar por ahí significa también estar despiertos, ¿no? A esto. Entonces, ¿cuáles serían esos factores prácticos, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta hablando de algo práctico para colaborar el regreso de Jesucristo? Bueno, conectado con lo que hablas de velar, cuando habla de velar, Jesús les recomiendo que puedan, si quieren arrancar, así como por dónde arranco para conocer de las profecías, de las señales del regreso de Jesús. Hay 2 capítulos que son claves, que es Mateo 24 y Mateo 25. Es un sermón en el Monte de los Olivos donde Jesús le empieza a hablar a sus discípulos de forma directa y clara cuáles son las señales que van a anunciar que Él viene de nuevo, de su regreso. Y Jesús lo hace con este objetivo. Una, para que sus discípulos conozcan, porque otra vez volvemos a lo mismo. Jesús no va a volver como ladrón en la noche, sino que Él va a venir a la vista de todos, va a regresar anunciando su venida. Sí. Es como la llegada de un emperador a un lugar y que mandaba a sus emisarios y mandaba gente que venía anunciando que el rey estaba viniendo. Va a ser igual. Todas las naciones van a saber, van a ser testigos, van a estar, y sobre todo la iglesia va a saber cuándo más o menos es la temporada. Entonces Jesús le deja este mensaje en Mateo 24 y 25 y Él les empieza a hablar de las señales, sobre todo para que ellos sepan, pero también para que estén preparados y puedan ser de los que permanecen fieles hasta el fin. Exactamente. Entonces, vos hablaste recién de velar. Jesús le nombra en este mensaje varias veces la palabra velar o estar despiertos, estar alertas, no dejarse engañar. Básicamente usa estas palabras para hacer referencia a lo mismo que tiene que ver con estar atentos. Estar atentos, ser conscientes de que su venida es inminente y también de cómo esto de velar tiene que ver con estar con los ojos despiertos, los oídos al engaño que va a haber alrededor. Porque creo que lo que ha pasado mucho con este mensaje es de que ha habido como un velo que las tinieblas han puesto de engaño, sobre todo desinformación, que ha hecho que la iglesia deje de prestar atención al regreso de Jesús y empiece a prestar atención a otras cosas. Exactamente. Y verlo, en vez de verlo como esperanzador, ¿no? También de tener miedo más que nada al regreso de Jesús, que en realidad la verdad que nosotros no vemos la hora, o sea, las personas que por ahí no conocen estará diciendo, este está loco, ¿cómo quiere que venga Jesús? Sí, ojalá que venga ya, que venga hoy mismo, pero por ahí en otras congregaciones y demás se ha de alguna manera dado un temor, ¿no? Un temor a esto más que una esperanza, y esto es algo tremendo, ¿no? Sí, creo que, no sé si es congregación, es generacional. Igual en las profecías habla de que el entendimiento en los últimos tiempos se va a dar a la generación que vea el regreso de Jesús. Es como una de las profecías que incluso el mismo Jesús nos dice que tenemos que estudiar, que es Daniel. Él les recomienda a sus discípulos que vayan a Daniel, que vean el libro de Daniel, porque Daniel tiene como el entendimiento de lo que va a pasar. Entonces Daniel, cuando Daniel empieza a recibir esta revelación de los últimos tiempos, él le empieza a hacer preguntas al mensajero o al ángel que le está dando este mensaje, y el ángel le dice, mira, la revelación completa no es para vos, sino para la generación que vaya a ver el regreso de Cristo. Entonces vos recién también preguntabas qué cosas prácticas tenemos que hacer o profecías se tienen que cumplir. Creo que el entendimiento y que estemos hablando de esto es una de las señales proféticas más visibles de que estamos a las puertas del regreso de Jesús. Porque incluso Apocalipsis hay en algunas profecías donde
por ejemplo, Apocalipsis 10, donde habla de que va a haber mensajeros proféticos con el entendimiento total del plan que van a empezar a anunciar en la tierra. Entonces, durante años o por generaciones, este entendimiento no estaba tan a la mesa como ahora, Sí. porque no era la temporada todavía. Era como que era parte del plan de Dios. Pero en esta temporada, seguramente cada vez se escuchen más del regreso de Jesús, cada vez se empiezan a escucharse más canciones que hablan del regreso de Jesús, libros, ahora gente hablando en las redes, como me pasa a mí. El efecto Maranata hoy en día. Le dicen el efecto Maranata, pero no es el efecto Maranata, sino que es parte del plan de Dios. Exactamente. Es la temporada donde Dios dice, bueno, antes del regreso de Jesús yo voy a mandar mensajeros que van a preparar el camino para Él, entendidos de los tiempos, que le van a dar entendimiento a otros. Y esa es una de las señales. Y de las cosas prácticas que vos decías, que nosotros podemos hacer, una de esas es estudiar el plan. Estudiar las profecías. Les vuelvo a decir, Mateo 24, 25 es una, Apocalipsis, el libro de Apocalipsis es el libro de la revelación de Jesús y de las cosas que Él va a hacer o van a suceder antes de su venida. Entonces, literalmente Dios mismo se encargó de dejarnos un libro donde habla de todas las cosas que van a pasar antes del regreso de Cristo. Entonces son libros que nosotros tenemos que leer, estudiar Daniel, estudiar el libro de Isaías, o sea, básicamente toda la Biblia, pero después hay profecías específicas que las pueden también buscar. Exactamente. Habla de cosas prácticas que tienen que suceder en la tierra y que la iglesia tiene que colaborar, que es, tenemos que estudiarlas y saberlas. Exactamente. Esto, como dice el Nahue, también para mí Isaías, Daniel y Apocalipsis son libros claves, ¿no? para poder entender, obviamente que toda la Biblia, ¿no? Pero estos capítulos son más específicos también, ¿no? Pero ahora sabemos que cuando uno va estudiando esto, puede traer hay mucha gente que se confunde, ¿no? O que el espíritu del anticristo también empieza a traer como una falsa revelación, ¿viste? Un falso entendimiento. ¿Qué le recomendarías a esas personas que tengan en cuenta a la hora de leer estas profecías? ¿Cómo no poder confundirse? ¿Apoyás comentarios bíblicos, algún comentario bíblico que quieras recomendar para la hora de leer esto? Pero, ¿qué le dirías a aquellas personas que tengan cuidado a la hora de leer esto? Sí, lo primero es que todo lo que lean, lo dije recién, lo lean en la intimidad, lleno del Espíritu Santo, buscando siempre la llenura del Espíritu Santo, siempre conectándolo con toda la Biblia, o sea, no leer un versículo aislado y hacer un estudio de ese versículo, sino siempre buscar versículos a lo largo de la Biblia que apoyen eso que están leyendo. Sí. Por eso te digo, Dios dejó un libro entero, no se lo reveló a una sola persona, sino que se lo reveló a no sé cuántos que escribieron y aportaron a la Biblia a lo largo de cuántos miles de años, porque lo que Dios estaba haciendo con eso era, en primer lugar, evitar toda esta confusión, era como asegurarse de que no caigamos en ningún engaño, de que no se le atribuya todo esto a una persona, sino que es puramente de Él, revelación divina. Entonces cuando lean siempre a través de, tratando de conectar con otros versículos de la Biblia que hablen de lo mismo, que respalden lo que están leyendo o estudiando. Por eso le digo, si uno lee Mateo 24 y 25, Jesús que te dice, anda a Daniel. Está como respaldando lo que él está ahí revelando. Después habla también en Mateo 24 de los días de Noé. Anda Noé, ¿qué dice Noé acerca qué habla de Noé acerca del regreso de Jesús? Y después así, y siempre que veías a Jesús, él predicaba a los profetas, todos los mensajes que él decía, él usaba palabras o declaraciones de los profetas. Cuando veías a los apóstoles predicar, ellos predicaban las profecías bíblicas. Lo vemos en el primer discurso de Pedro, en Hechos 2. Sí. Él empieza a hablar de Joel, empieza a hablar de lo que David escribió en los Salmos. Sí. Entonces siempre respaldando con la Biblia. Tenés un montón de versículos. Sí, se van a cansar de encontrar. Sí. Siempre lleno del Espíritu Santo, siempre en la intimidad, siempre que Dios le reveló este mensaje, se lo reveló a los íntimos, a Daniel,
a Juan Eso es muy bueno. en Eso es Apocalipsis clave. se lo revela a un íntimo, y todos los profetas eran personas de intimidad, de oración, íntegros. Eso es muy Eh, clave lo que es. Muy entonces, clave. bueno, Abraham, Personas íntimas. sí, Íntimas del íntimas, Señor. Íntimas siempre del en Señor. oración, porque, o sea, el Espíritu Santo es el que te va a mostrar con mayor claridad qué viene de Dios y qué no. Por Exactamente. eso es clave que en los últimos tiempos, que ya estamos en los últimos tiempos, cada vez seamos más intencionales en vivir una vida dependiente del Espíritu Santo. Porque solamente el Espíritu, viste que recién hablabas de velar. Sí. Lo que Jesús le está diciendo es como estén alertas porque alrededor de ustedes hay un mundo, hay un sistema pensado para que ustedes sean engañados. Preparado por Satanás, que es el príncipe de este mundo, de este siglo, preparado para que ustedes pierdan su fe y se alejen y no lleguen hasta el final. Entonces, lo único que nos hace libre de ese engaño es ser lleno del Espíritu Santo. Hoy, algo práctico, hoy vos entrar a las redes sociales y no sabés qué es real y qué no. Vieron Sí. que ahora, por ejemplo, en estos días está... Es verdad. Que yo el otro día me pasó, sube una foto un chico con Messi. Sí. Y yo digo, chabón, este chico todo con... Yo un amigo que yo conozco, es conocido en las redes, pero digo, todo con Messi. Y yo empecé, che, tú, ¿cómo que estuvo con Messi? Y justo había estado en Rosario, estuvo en serio con Messi. Y era todo con IA. Con IA, sí, sí. Entonces veo después a otro que dice que también sube una con Messi. Entonces era algo viral que estaba pasando y yo casi caigo como en el engaño. Porque era súper real la foto. Entonces hoy en día todo el sistema está pensado para que nuestra mente no sepa distinguir entre lo real y lo verdadero. Y cada vez ser Bien. más normal eso. Muy bueno. Justo Entonces, agarrás esta pregunta que te hago y la estás respondiendo de que en el mundo lleno de distracciones, ¿no? Cómo no perder ese enfoque, ¿no? bueno, en un sistema que está pensado para que nosotros dudemos de todo, lo único que nos va a hacer libres de ese engaño es el Espíritu Santo. Es el único que conoce la verdad, el único que sabe qué es real y qué no, el único que nos va a hacer reconocer cuando sea Jesús o no el que esté. Porque, ¿qué pasa? Al final de la historia, el anticristo, que muchas veces habremos escuchado y decimos, el anticristo, le tenemos miedo al anticristo. Sí. Que no aparezca el anticristo porque Sí. nos morimos todos. Sí, A sí, mí me pasa eso cuando era chico. En realidad, el anticristo es parte del plan de Dios también que él va a exponer públicamente para probar el corazón de los hombres. Exactamente. Si se inclina ante Dios o se inclina ante los ídolos. Sí. Entonces, el anticristo se va a revelar como una persona que hace milagros, que hace señales, que habla de justicia, de igualdad, muchas de las cosas de las que hoy hablamos hoy, que se ven en las noticias, de esto de un gobierno universal, de todos iguales, todos juntos, de la ideología de género. Básicamente es eso, como un mensaje de igualdad, de paz y falsa seguridad. Entonces eso va a hacer que mucha gente caiga en el engaño, incluso los propios cristianos. Sí. Muchos cristianos o muchos que decían creer en Dios se van a inclinar al anticristo porque van a ser engañados. Y va a quedar expuesto realmente quién era íntimo, quién tenía una vida de intimidad con el Espíritu Santo, quién conocía las Escrituras y quién no. Dios va a permitir todo eso para probar nuestro corazón y exponer realmente a dónde estaba nuestra fe. Entonces, lo único que nos va a hacer libre de todo ese engaño y que ya está sucediendo es una vida de intimidad con Dios y una vida llena del Espíritu Santo y de entender el plan de Dios, de las Escrituras. Entonces, así que remarcando esto, intimidad ante todas las cosas, intimidad con el Espíritu Santo, pedir al Espíritu Santo revelación a través de su palabra. Acá el Nahue también recomienda leer estos capítulos en específico, ¿no? Daniel, Isaías, Apocalipsis, los Evangelios, o sea, entender el plan completo del Señor, buscar libros, buscar versículos relacionados y buscar entendimiento porque es un tema bastante tocado y transversado también por el espíritu del anticristo, ¿no? Que el anticristo es todo lo contrario a Cristo, o sea, todo lo que se levanta en contra de Cristo. Ahora nosotros creemos que Apocalipsis es el nuevo Génesis para nosotros. Entonces, entender que Cristo viene a buscar a su iglesia, que Cristo viene a reconciliar todas las cosas y que nosotros podamos colaborar en este plan desde lo más básico común, que es simplemente hablar de este tema en nuestras mesas, ¿no? De poder colaborar tanto compartiendo el Evangelio
Y también quiero acá tocar un tema que también es muy importante, que es la comunión en el cuerpo de Cristo. Ahí el Nahue también Sí. estás metido también bastante en eso y también tenemos un llamado bastante en común en esto, de comunión del cuerpo de Sí, la eso es iglesia. clave, eso también conectado, cómo hacer para, cuando leamos las profecías, hacerlo con el cuerpo, con la iglesia, o sea, con exponer todo a otras personas. Eh, o sea, lo que ¿Qué es... pensás, perdón, qué pensás de esto? ¿No? Porque hay muchas diferencias doctrinales y demás. Sacando las diferencias de lado, ¿qué tan importante es la comunión para colaborar en el regreso de Cristo? en realidad la comunión es otro filtro que tenemos para usar. O sea, Ok, cómo no caer en el engaño, cómo tener un entendimiento completo de todo esto es la comunión. El cuerpo es clave. ok. Bueno, puedes leer las profecías y hacerlo aislado. Mm, Tenés que sí o sí exponerlo al cuerpo, porque la cabeza del cuerpo es Cristo. mm, Entonces Dios habla a través del cuerpo. Por eso otra vez lo mismo. Dios dejó el mensaje a un montón de hombres y mujeres a lo largo de la historia porque Él quería eso, la comunión. No quería dejarle el mensaje a una sola persona. ujú, Yo no critico otras religiones, pero muchas de las religiones es como que el mensaje lo recibió un hombre y ese hombre lo empezó el Islam, por ejemplo. ujú. Un hombre recibe un mensaje de un ángel y empieza a dar el mensaje. Y entonces la fe está en lo que dice ese solo hombre, no lo pesa con nadie más. Claro. En cambio, Jesús es como es sabio, es la fuente de sabiduría, él se encarga de Mm. dejarlo a un montón de personas. No es Para, examinado por esa comunidad berea sí, entonces que eso. como nosotros, la iglesia es un cuerpo, entonces para poder entender el plan necesitamos de todas las partes, Mm, de todas las partes. exactamente. Por eso Jesús no le revela el mensaje a uno solo, sino que se lo revela a todos, para que entre todos vayamos construyendo y caminando. Y el cuerpo va a ser clave porque es lo que nos va a hacer permanecer firme hasta el fin. O sea, vos si vas a una guerra no podés ir a una guerra solo. Exactamente. El soldado ese loco que va, que se cree Superman, ¿viste? No es en cuerpo, la fe se alimenta también de la fe de nuestros hermanos, el amor se alimenta del amor de nuestros hermanos, la paciencia cuando veas a tus hermanos que están ahí para alentarte. Y va a ser así en los últimos tiempos, vamos a empezar, la iglesia va a entrar en un proceso ahora que ya estamos, cuando nosotros hablamos de los últimos tiempos arrancan con la venida de Jesús. Bien. Imagínense, estamos 2000 años más cerca del regreso de Cristo. Entonces, cada vez vamos a ir viendo mayor presión a la iglesia y vamos a entrar en un tiempo donde nuestra fe va a ser probada todo el tiempo, o por las redes, o por ideologías, o por lo que el mundo nos va a estar ofreciendo, porque vamos a tener todo el alcance para caer en pecado, para Exactamente. satisfacer nuestros deseos. Y la única forma es el Espíritu Santo y también el cuerpo, que te va a estar sosteniendo. Entonces, la comunión para mí es lo que nos va a mantener a salvo hasta el final. Exactamente. Por eso, una de las cosas que dice Jesús que va a pasar es que el amor de muchos se va a enfriar. Eso está en Mateo 24, dice que hermanos van a entregar a hermanos. Entonces, el amor de muchos va a ser como puesto a prueba. Y ahí vamos a tener que decidir si seguir amando a nuestro hermano aunque nos falla, o le damos la espalda y dejamos que el amor por Dios se apague por haber rechazado a nuestros hermanos, por haberle dado lugar al enojo. Entonces, todo va a ser una prueba de nuestro corazón y el cuerpo de Cristo va a ser clave para resguardar ese corazón. Qué fundamental, esto es importantísimo, la comunión. Incluso su palabra dice unánime juntos, ¿no? Que en la comunión se produce bien el Espíritu Santo, se produce ese avivamiento, ¿no? En la comunión. Y hoy en día también entendemos que el enemigo ha tratado de dividir Sí, a la iglesia, ¿no? Con este tema tan difícil de hablar que es sobre el regreso de Cristo, ¿no? sí, obviamente hay muchas posturas. Están los que creen, bueno, que Jesús viene después o sea, que la iglesia se va ante la gran tribulación. No vamos a entrar en detalles, porque a mí tampoco me gusta mucho. No, sí. O están los que creen que vamos a pasar por la tribulación, o que Jesús viene después del milenio, algunos Sí. dicen que ya estamos en el milenio. Sí, Yo no sé de dónde salen tantas esas posturas, lo único que yo sé es que tenemos la Biblia y que la palabra de Dios es clara. Exactamente. Entonces, si vos querés saber cuál es la verdad, Cristo viene. sí, Jesús va a volver, Cristo viene. Él va a venir a habitar con nosotros, acá a la tierra. Algunos también están en esas posturas de que
nos vamos al cielo y que la tierra explota y desaparece. Eso no está en la Biblia. Entonces, lo único que yo digo es, hay muchas posturas y la única verdad está acá. Exactamente. Es una sola Biblia, es una sola la palabra de Dios. Entonces, el que quiera saber cuál es la verdad, va acá, profundiza, ora. Tiene un montón de materiales también, pero con respecto a todas las ideologías, a todas las... ¿cómo se dice? ¿Ideología está bien? Ideologías. Sí. Sí. Dentro de las posturas con respecto al regreso de Jesús, nosotros tenemos que buscar la comunión. Entonces, ¿qué hago yo cuando me toca? Porque obviamente no todos piensan como yo, incluso en las redes me escriben, me han escrito por privado, gente que cree que, sobre todo el dilema más fuerte de Israel, hay una parte de la iglesia que cree que la iglesia reemplazó a Israel y que Israel como que Dios la descartó, pero en Romanos, claramente Romanos 9, Claro, 10 y 11 no. no dice eso. Sí, tal cual. Entonces, es como donde hay mayores batallas. Yo lo único que hago es, no discuto, sí comparto los versículos de los que dice la Biblia, que Israel es fundamental. es fundamental, pero después, por ejemplo, los que creen que Jesús viene, hay muchos que dicen que no, Jesús no viene pronto. O estás como, ustedes los maranatas son como los chicos maranatas. Sí. Como que algunos lo usan como para bardear, pero en mi caso es como Sí. es como un orgullo que me digan, che, chico maranata, porque es, literalmente Daniel habla de los entendidos de los últimos tiempos. Entonces, yo lo único que hago es orar para que el Espíritu Santo les dé sabiduría, revelación. Entender también que muchos Jesús permitió que estén como que no entiendan. Si Dios lo está haciendo con Israel, Israel hoy no entiende porque el mismo Dios le puso ese velo hasta que la plenitud de los gentiles sea salvo y recién ahí Israel va a empezar a entender, es parte del plan de Dios. A reconocerlo. Entonces, sí, no discuto, sino que simplemente oro por las personas, escucho, no voy a la confrontación porque eso es lo que Satanás quiere. Exactamente. Porque eso hace que la confrontación hace que el corazón se endurezca aún mucho más. Exactamente. Sino con amor. Bueno, esa sería una manera de no colaborar con el plan del Señor, ¿no? Tratar de entrar en una disputa, Sí. pelear, discutir, eso causa más división. Eso sería una manera no práctica de no colaborar con el plan del Señor. Pero Nahue, nosotros también estamos unidos como cuerpo, ¿no? En esto del evangelismo en las calles, Sí. ¿no? En la iglesia. Es algo también que nos une. A mí me encanta, la verdad que es un tema muy fundamental poder tocarlo también. ¿Cómo remarcarías este tema? ¿Por qué es tan importante que no nos quedemos simplemente en intimidad, en conocer, y que también salgamos a poder predicar del Evangelio de Cristo, ¿no? A predicar su salvación, a salvar a las personas? Bueno, yo empecé a predicar el Evangelio, hacía predicar cuando tenía 15 también. En esa época que hablábamos al principio, fue tan fuerte mi encuentro con Jesús que yo iba a un colegio católico, Okay. acá en Córdoba, Amparo de María se llama. Okay. Está acá a un par de cuadras. Sí. Yo me acuerdo que teníamos catequeses y toda la historia. Y bueno, Escuelita bíblica. sí, todo, misa, toda la historia. Y fue tan fuerte mi convicción que esa pasión que yo sentía por Jesús no la podía guardar. Y era como, yo amo a Jesús y Él nos pide que le hablemos a otros de Él. Esto que Él hizo en mi vida, Bien. hay gente que también lo necesita. Exactamente. Entonces, creo que es fundamental predicar el Evangelio porque amamos a Jesús. Y porque Él nos amó a nosotros y nos salvó. Y es así como nos ama a nosotros, también ama a otras personas. Y volvemos a lo mismo, el plan de Dios. Dios quiere una familia y habitar con nosotros. Exactamente. Por eso hay que predicar el Evangelio, porque es como Jesús usa la parábola de las bodas del hijo del rey, o del rey. Seguramente la han escuchado, Sí. que dicen que el rey hizo una boda para su hijo y sale que nos dice que salgamos todos a invitar. Básicamente eso es el reino. Es una gran boda, Jesús va a venir a las bodas del Cordero y se va a unir a la iglesia. Y lo que estamos ahora es, el rey ya preparó la boda. Ahora nosotros somos los que tienen que salir a invitar a todo el mundo a esa gran boda. Entonces, Ahí estamos. estamos invitando a todos y dice, vayan e inviten a todo el mundo. Y usa esto, dice primero a los de la casa, o sea, como los rechazan la invitación, bueno, después vayan a todo el mundo, a enfermos, a prostitutas. Entonces nosotros estamos como en esa temporada ahora y literalmente es una gran boda, Jesús viene y es una gran boda.
y Él está ahora invitando a todo el mundo. Lo que va a ser esa boda. Y sí, imagínense. Y yo siempre pienso que también si el Señor todavía no regresa, es porque todavía hay platos vacíos. Es literal. Todavía hay platos vacíos. Y tenemos que colaborar en esto, lo que por gracia recibimos, de gracia damos, ¿no? Es que eso, volvemos al principio del plan de Dios. Dios es un Padre. Cuando nosotros vemos a Dios, y si tenemos que pensar en Dios cómo es, ¿viste? Dios tiene muchas cualidades. Y nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, cuando vos ves a alguien, estás viendo una imagen de Dios, un reflejo de Dios. Dios es un Padre. Y si a nosotros nos gusta estar con amigos, imagínense a Dios. Dios le gusta estar con amigos, le gusta estar con sus hijos. Él nos crea porque Él es un Padre amoroso que quiere derramar su amor. Imagínense ustedes, todas las personas que viven en la tierra, hoy somos 8.000 millones, ponele. Cada una de esas personas son hijos. Imagínense que a vos se te fue un hijo de la casa. Y tenemos la parábola del hijo pródigo, que muchas veces nosotros la enfocamos en el hijo pródigo, pero no en el padre que está esperando que su hijo venga. Imagínense ese padre que es Dios, pensando en todos los hijos que están perdidos en el mundo, y que el padre ya vio el final de los que estén lejos de él y los que no. Imagínense un padre que tenga que pasar la eternidad, los siglos de los siglos alejado de sus hijos. Imagínense si el padre no saldría a buscar a sus hijos por toda la tierra, desesperado. Eso es el Evangelio, o sea, nosotros somos la extensión del corazón de ese padre que está desesperado para que todos sus hijos vuelvan a la casa. Y el padre no viene y no manda a Jesús todavía porque sabe cuál va a ser el final de todos esos hijos que están perdidos en el mundo si el hijo, el primogénito, viene a la tierra. Es la eternidad por siempre lejos de él. Entonces, por eso también una de las señales proféticas de las cosas que van a suceder antes del regreso de Jesús, dice en Mateo 24:14, es que el Evangelio del Reino va a ser predicado en toda la tierra. Faltan lugares todavía. El Padre se va a encargar de que todos en la tierra hayan escuchado este mensaje de que Él quiere estar con ellos. Por eso es importante predicar el Evangelio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, lo que estamos haciendo es acelerando que ese deseo del Padre se cumpla. Que hijos vuelvan a la mesa, que la boda se llene. Porque literal, cuando hay muchos versículos que dice que, por ejemplo, hay uno que dice que tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. O sea, Dios hasta el último instante le va a dar oportunidad a todos en la tierra para que se arrepientan y puedan ser parte de esa familia. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es, literalmente, estamos como acelerando el regreso de Jesús cuando predicamos, pero también estamos dando esa oportunidad a la gente para que busque, para que vuelva. Yo a veces estoy ahí en la intimidad y le digo a Dios, o sea, permitime, yo como estoy a cargo de evangelismo, muchas veces yo no me considero un evangelista. A mí me cuesta mucho compartir el evangelio porque tengo una tendencia más introvertida, pero lo que a mí me empuja a predicar el evangelio es conocer la desesperación que hay en el corazón del Padre diciéndome, o sea, vos querés que yo vuelva, que querés verme cara a cara, bueno, tenés que predicar. Pero a la vez está esto, yo soy un padre que está desesperado por ver a sus hijos, o sea, como yo sé a dónde van todos ellos, o sea, tengo que predicar. Entonces cuando veo el corazón del padre desesperado, me salgo de mi temor, de mi miedo y voy y lo hago, y predico. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que hay un padre desesperado, hay un hijo que es Jesús, que quiere tener a sus hermanos al lado, y saber también ser consciente que las personas, todos somos eternos y que no es que nos morimos y desaparecemos, sino que hay consecuencias de nuestras decisiones y tenemos dos destinos, o la eternidad con el Padre o tenemos una eternidad separada de Él, que es la muerte espiritual, donde vamos a sufrir las peores cosas que la Biblia no nos describe tanto, o sea, dice que vamos crujir de dientes, sí, es algo... nos deja como ahí ver un poco. Pero yo terrible. no sé cómo, yo toda la vida estuve al lado de Jesús, o sea, no sé lo que es vivir lejos de Él. Pero en los momentos que yo me he sentido lejos de Él, me sentí horrible, fue como sentir esa desesperación que no había esperanza. Soledad, vacío. Sí. Entonces, imagínense lo que debe ser la eternidad lejos de Dios. Sí, tal cual. Y bueno, seguramente si sos esa persona que estás viendo esta entrevista, si en algún momento te chocaste con esta entrevista, y no crees en Jesús, creo que hoy es la oportunidad para poder hacerlo, que puedas entender que Él es tu Padre, que Él te ama, que Él quiere que vos formes parte de su plan
y que Él te escogió de antes de la fundación del mundo para su propósito. También en esto, como dice Nahue, separado de Dios no podemos hacer nada, nada no podemos hacer. Entonces entender que el Señor nos ama, que quiere que formemos parte de ese gran banquete, de esa gran boda, y entender de que solamente el Señor nos puede dar esa paz, llenar ese vacío, dar esa libertad, llenar ese gozo que necesitamos en nuestro corazón. Pero también esto es muy importante, Nahue, que lo puedas mencionar. Si hay algo que quieras decirle a aquellos jóvenes, porque, a ver, nosotros usamos también estas entrevistas, estas redes sociales y demás para llegar a esos no alcanzados que todavía no pudieron escuchar de Jesucristo, del Evangelio. ¿Qué recomendaciones le pudieras dar a esos jóvenes de usar las redes sociales para colaborar con el regreso de Cristo? Sí, yo le digo a todos que todos somos colaboradores de Dios y que todo lo que nosotros hacemos, y que algo que también me marcó a mí, es que todo cuenta para la eternidad. Las cosas que nosotros hacemos hoy, cada decisión que nosotros tomamos tiene consecuencias, para bien o para mal. Entonces Jesús habla muchas veces de que cuando Él venga, Él va a venir con recompensa. Entonces, ¿cómo usamos nuestro tiempo hoy? Y esto es algo que me marca y es como, me cambió literalmente la vida, el entender que la eternidad, entender que la Biblia dice que las primeras cosas, estamos en las primeras cosas, de que realmente estos 90, la mayoría, como mucho 90 años que vivamos en este periodo, antes del regreso de Jesús, porque ya cuando Jesús regrese empieza la eternidad, empieza el reino eterno de Dios. Todo lo que hagamos, cómo invierta mi tiempo, cómo las decisiones que tome, lo que hable, todo va a tener consecuencias eternas. Y dice que Jesús va a venir con recompensa. Entonces, a mí, yo que comparto hoy en las redes, y que bueno, yo me dedico hoy en día 100% a servir a Dios, fue una decisión de vida, porque tenía un buen trabajo, antes de irme a misión trabajaba en el Mercado Libre y tenía oportunidad de crecer, hoy estaría ganando no sé cuánta plata, y fue para mí decidir por la eternidad. Yo sabía que la decisión que yo estaba tomando, tal vez sí, no voy a tener todos los lujos en estos próximos 40, 50 años, pero cuando Jesús regrese y Él venga con toda su gloria y con todo su reino, yo voy a vivir la eternidad disfrutando de todas las inversiones que hice en esta vida. Entonces decidí dejar eso, irme a estudiar, hoy, bueno, yo dedico mi vida a la casa de oración, trabajo en eso, y no lo hago por la plata, sino que lo hago porque sé que estoy invirtiendo cada hora dentro de la casa de oración en la eternidad. Mis redes sociales, decidí exponerme, un chico que soy introvertido, que siempre dudé de mí mismo. No, introvertido. Eso porque me conocen, en intimidad ya me saco un poco más, pero me cuesta como esto de, sobre todo que luché siempre como no tengo nada interesante para decir, nadie me va a escuchar, se me traba la lengua, así como tipo Moisés, yo tenía como todas esas... Pasa lo mismo. ¿Viste? Y en las redes sociales digo, ¿quién me va a ver a mí? O sea, dije, no, voy a invertir, voy a usarlas para dar este mensaje, incluso sabiendo que cuando hablara de ciertos temas iba a venir como el ataque, porque yo entiendo que tengo eternidad. Entonces a todos los chicos le diría que usen su vida para invertir en la eternidad, que sean conscientes de eso, de que, o sea, podemos vivir estos próximos 70 años, pero después viene Jesús, o sea, los que nos toque verlos regresar, vamos a estar ahí. Gloria a Dios, pero los que nos toque irnos antes, Él va a volver, vamos a volver a la vida, vamos a vivir la eternidad con Él, y todo lo que hagamos en este tiempo está siendo anotado, es como que está siendo marcado ahí, bueno, hizo esto, esta fue su decisión, bueno, viene una recompensa con eso, y que Jesús promete venir con galardones. Entonces, si tenés redes, usalas para hablar de Jesús. Hay chicos que necesitan escuchar tu testimonio, tu mensaje. Hay gente que está esperando a alguien que diga, le hable del mensaje y se le despierte como venga libertad y claridad. Si tenés recursos, usarlos para la extensión del reino. Si tenés la oportunidad de servir a alguien, un familiar, un vecino, hacelo, porque todo está
todo está siendo tenido en cuenta. Si tenés la oportunidad de servir en tu iglesia local, da la milla extra, no te quejes, poné tu vida a disposición de lo que Dios necesita, no te aferres a lo material, no te aferres Muy bueno. no te enredes en peleas, en discusiones, hay Muy bueno. eternidad. Y nada, y a la gente, si hay alguien que está escuchando que no conoce a Jesús, alguien apartado, Jesús viene, o sea, el Evangelio de eso, Jesús es un rey que está viniendo con su reino y va a venir físicamente a la tierra. Y lo que nosotros creíamos que iba a durar para siempre, no va a durar para siempre. Esto es lo que nos aferramos hoy. Muy bueno. Y cuando Jesús venga, literalmente no va a haber tiempo para arrepentirse ni para volver atrás. Entonces ahora el momento, y Jesús va a venir a vivir a la tierra. Así como nos ven a nosotros, Jesús va a estar con nosotros para siempre. Ya Él va a ver, así como hoy tenemos presidentes y reinos, va a haber un solo reino, un solo presidente y un solo pueblo en toda la tierra que es su pueblo y vamos a estar ahí viviendo con Él. Entonces es como un llamado a que se despierten y que caigan como en la conciencia de que el reino, dice Jesús que ya vino y viene. Ahora está espiritualmente entre nosotros, invisible. Vemos sus efectos, pero un día este rey se va a hacer visible ante todos los ojos. Y hoy puede parecer una locura para nosotros, pero dice que un día todo ojo lo va a ver y aquellos que lo crucificaron se van a hacer lamentaciones porque se van a dar cuenta que ese que habían crucificado era el rey prometido, era el rey verdadero. Entonces es tiempo como de, Jesús está viniendo, es real. Él va a venir y se va a establecer físicamente en la tierra. Exactamente. ¿A dónde quiero pasar mi eternidad? ¿Quiero estar lejos de Él, en un lugar de sufrimiento, de dolor? ¿O quiero vivir la eternidad en paz, tranquilo con Él, con su familia, sin dolor, sin pecado, sin muerte? Y nada, eso, invertir la vida en las cosas que es realmente importante. Exactamente, invertir en lo eterno, invertir en lo eterno. Estemos velando. Zacarías 14 dice que el Señor un día va a venir y va a reinar sobre toda la tierra. Así que es muy importante que estemos atentos, que estemos velando. Y lo más importante, amigo, aceptar a Cristo en tu corazón. En este caso, si es alguien que todavía te sigue interesando las cosas de esta tierra en un momento, una que no te van a llenar y otra que son efímeras. Invertí en lo eterno. Nahue, ¿un momento en tu vida que hayas dicho háblame Dios? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿no? Todos los días. Pero un día específico que vos que escuchaste o capaz la voz audible del Señor. Sí, bueno, yo creo que, como te conté ahí el testimonio ese, en esta puerta de un boliche, escuché la voz de Dios, del Espíritu Santo, así como audible y para mí no hubo dudas. Eso fue como un quiebre en mi vida, el haber escuchado su voz, y ahí cambió mi vida para siempre. Cuando escuchamos su voz, nuestra vida nunca más es la misma. Pero creo que esa es una. Tengo muchos momentos, pero creo que ese sería el más. Ese fue el inicio. Y porque lo escuché en una puerta de un boliche, rodeado de amigos, donde todas las otras voces se callaron por un segundo y él habló. ¿Te acordás bien cómo fue? O sea, ¿qué dijo? Sí, yo había decidido ir con los chicos del club, yo jugaba al fútbol, a un boliche, era de adolescente, estaba antes en la zona de la Ruta 9, acá. Los que son de Córdoba se van a dar cuenta. Y estaba ahí y estaba como, no me sentía cómodo, ¿viste? Ya había salido antes, pero esa vez no me sentía cómodo. Y en ese momento me entraron como así dudas de entrar, ¿viste? Y fue como internamente, estaba en la puerta, tenía la entrada, estaba por entrar y fue el Espíritu Santo como que me empezó a traer imágenes de la iglesia y ahí escuché su voz como, vos sabés que vos no tenés que estar en este lugar, sino que tenés que estar allá. Así. Tremendo. La primera vez, así como que fue como un susurro y ya la segunda fue voz así audible, ¿viste? Como, vos sabés que este no es tu lugar, vos tenés que estar en la iglesia, deja todo y ándate. Y literal fue tan fuerte la convicción de que era Dios, de que regalé mi entrada, le dije a los chicos me voy, tomé un taxi y me fui a mi casa. Tremendo. Y nunca más volví atrás. Tremendo. Tremendo como una decisión en tu vida puede cambiar
tu historia, digamos, tu destino, la generación familiar, todo. Sí. Una simple decisión, de poner a Cristo primero en tu vida. Esto es tremendo. Amigo, gracias, de verdad, Gracias nuevamente. Gracias por esta charla, aprendí muchísimo, fue enriquecedora para mí. Espero que la haya pasado bien. Sí, también, increíble. que la haya pasado muy bien. Y bueno, como te digo a vos también, te voy a dejar las redes del Nahue acá abajo en la descripción para que puedas ver lo que sube, que está muy bueno, vas a aprender muchísimo sobre el regreso de Jesucristo, que es un tema que a mí que me encanta, la verdad que es un tema muy interesante. Te enciende, sí. Te enciende, está muy bueno. Y bueno, suscríbete, dale me gusta, comentá si lo querés tener al Nahue de nuevo también. Y gracias por acompañarme en esta sección. Nos vemos la próxima.